Bueno, muy buenos días, ¿eh? Muchas gracias, conmovido por las exposiciones de todos ustedes. Pues permítame estar de pie. Estaba Pensaba leer, pero no tiene sentido. Entonces, por favor, vamos a conversar. ¿Quieres sentarte? Me interesa. Él tiene su asiento ahí. Voy a tomar agua. Bueno, yo voy a hablar como dice el título de la exposición, esencialmente sobre el ser de las ciencias sociales. Diría que el ser de todo saber, sobre el ser cultural. Justamente escuchando a los compañeros, a veces hablamos en el vacío, precisamente porque no hablamos desde el ser. Pues en primer lugar recordemos qué es eso del ser. Me baso en Heidegger. El ser se manifiesta a través de actos presenciales, por la vida y para la vida. De modo que uno alcanza su ser si aprende a caminar, a transitar la vida, realizando actos a favor de la vida, por y para. Cuando no lo hacemos, pues nos alejamos del ser. De ahí viene pues la necesidad de que los estudios sociales y la enseñanza que se da en el marco de las ciencias sociales sea de cara al ser. Hay dos categorías que voy a trabajar aquí. Una es el para sí y otra es el para ser. La idea central de lo que voy a exponer es la necesidad de generar escenarios, es decir, oportunidades y capacidades para que fortalezcamos potenciales que nos permitan el gobierno de sí para hacerlo. De alguna manera coinciden algunos presidentes, el mismo, la presidenta de México, el presidente de Colombia. La gobernanza es para ser, es decir, es para la vida. Y cuando hablamos de vida, vamos a utilizar aquí una categoría que nos ha regalado, que se viene trabajando desde Arturo Escobar, que es la categoría que ustedes conocen de pluriverso. Entender la vida no en el sentido, digamos, de la biología, sino en el sentido, la vida como un pluriverso, es decir, la vida como un entretejido interdependiente e interconectado de humanos y no humanos, como un complejo o entramado de seres orgánicos y no orgánicos, de universos, es decir, no del universo, de lo que nos ha vendido Occidente como universo, de universos, de naturalezas, de espiritualidades, de cosmologías, de culturas. Pluriverso, la vida como pluriverso ya tendría otras connotaciones si la asumimos como un plexo entrelazado de seres diversos, culturas, cosmologías, naturalezas, seres humanos, seres no humanos. Si la vida, si el ser es el tránsito, la forma como tú respires la existencia para darle vida a esa existencia, la existencia de todos existimos. La pregunta es,
¿Le damos vida a nuestra existencia? Ya decía la compañera de esto. Una cosa es ver, pero otra cosa es estar aquí. ¿Cuál es el llamado? Ver cielo, tratando de que lo que yo veo pueda resplandecerse. Y se resplandece cuando lo que veo, y ahí estaremos hablando de las comprensiones para sí y de las comprensiones para ser. Las comprensiones para ser me exigen, me demandan, y voy a hablar un poco ahora de Levinas, que lo que yo veo, pues ojalá lo haya habitado. Arendt era muy clara: ¿cómo voy a hablar del dolor si no lo he sentido? ¿Qué sentido tiene que un cientista social se meta a investigar si no es desde la experiencia? Si lo hace así es porque tiene un concepto de comprensión que se reduce solo a lo cognitivo. La comprensión es también un pluriverso, un entrelazado de potenciales y dotaciones de conocimientos, de reflexiones, de afectividades, de voluntades, creencias, etc. Pero el eje central de las comprensiones es la experiencia. Morán nos decía: ¿cómo voy a comprender el amor si no lo vivo? Si no pasa por la experiencia. ¿Por qué los profesores a veces tenemos el problema de que cuando estamos impartiendo una clase, al día siguiente al estudiante se le olvida la clase? Porque no ha promovido experiencias, ¿sí?, que permitan resignificar los conocimientos. Yo puedo construir significados, pero otra cosa es construir sentidos. Y no hay comprensión sin construcción de significados y de sentidos. Y todo eso precisa la experiencia. En todo caso, las ciencias sociales alcanzarían su ser si generan escenarios, tanto por parte de los cientistas sociales como por parte de los educadores, de los profesores de ciencias sociales, para promover conciencia. No es lo mismo que yo lea a un autor que me dice cosas importantes a un autor que me mueva las entrañas, que me lleve a acoger al otro, a respetar al otro. Porque hay relatos que producen realidad. Los relatos de la prensa, los de la televisión, llevan a lo que se llama la polarización, es decir, producen realidad, transforman la realidad. Qué importante que cuando leamos un texto de ciencias sociales o cuando lo estemos escribiendo, lo hagamos, como decían los compañeros, desde adentro, visceralmente. Levinas era muy claro. Levinas dice: yo no puedo acoger a nadie ni respetar a nadie si no pasa por mis vísceras el deseo de hacerlo, el deseo de establecer nexos con el otro. En virtud de Levinas, hemos venido proponiendo desde la Red Iberoamericana de Pedagogía REDIPE varios conceptos. Uno de ellos que nos interesa hoy para lo que estamos presentando es el concepto de interonomía. La interonomía es una suerte de fusión entre autonomía y heteronomía ética. Para Levinas, Castellano, la heteronomía ética tiene que ver con someterme a las leyes que me exigen acoger al otro, respetar al otro. La heteronomía es someterse, ¿no? Y lo que uno buscaría era la autonomía. Siempre nuestra educación tradicional nos dice que hay que buscar, desde la educación moderna, que hay que buscar la autonomía.
y a través de la... como parte pues de la exigencia de los derechos. Pero ¿dónde están los deberes? ¿Dónde está el deber, nos dice Levinas, de acoger al otro? Por eso Levinas es mucho más fuerte, dice, tu subjetividad, todas las dotaciones que tengas, la importancia es que no queden para ti, sino que las pongas para ser. Es decir, qué importante es que las instituciones educativas y los cientistas sociales generemos esos escenarios para que ganemos equipajes que nos permitan la gobernanza de sí, es decir, que nos impidan someternos a las leyes, digamos, del poder oligárquico o a las del propio ego, y que por el contrario esa subjetividad se disuelva en el órgano visceral que nos mueve a acoger al otro y a lo otro. Eso no lo dice Levinas. Por eso el concepto de interonomía que venimos proponiendo tiene dos elementos. Uno, la interonomía como fusión de autonomía y de, ¿qué dije?, de heteronomía, consiste en el potencial que te permite depender menos del ego interior. Todos sabemos que el ego interior siempre está agobiando al yo, ¿sí?, para buscar el reconocimiento. Es decir, el otro no sirve sino para que me reconozca mis intereses personales. La interonomía sería el potencial que me permite depender menos de mi propio ego interior, pero también del ego exterior. Ese ego que promueven en el mundo de hoy el neoconservadurismo y el neoliberalismo, el poder exterior. Tener la potencialidad de ganar gobernanza personal, y la ganaré si dependo menos de mi propio ego interior, de mi propio para sí, y dependo de otro para sí, que es la mismidad, el poder o ego exterior. Ese sería el primer nivel de la interonomía. Y el segundo nivel de la interonomía es, a partir de esa soberanía o gobernanza de sí, poner esa gobernanza de sí en función del para ser, en función del otro y lo otro que constituyen el complejo de la vida, el pluriverso de la vida. Ser interónomo es ser capaz de gobernarme a mí mismo, pero también de ser gobernado por las leyes de la vida pluriversa que nos demandan el cuidado tanto del otro humano como de lo otro existencial. Cuidar la naturaleza, es decir, todo lo que implique lo otro existencial. Uno de los grandes problemas en las ciencias sociales es que siempre nos referimos al mundo humano, a las relaciones humanas. Entonces Morán propone las estrategias para fortalecer relaciones intersubjetivas. Es decir, estamos más interesados en las relaciones intersubjetivas entre seres humanos que en las relaciones con lo otro no humano. A eso es a lo que le hemos denominado nosotros relaciones interproximales. Para Levinas, el próximo es el otro, el prójimo. Pero Levinas se olvida de que también el próximo es lo otro. ¿Por qué es lo próximo? Porque yo no me debo solo al otro, también me debo al otro. De modo que el otro también es mi próximo. Decir que no es suficiente desarrollar relaciones intersubjetivas, sino que también es necesario desarrollar relaciones interproximales. Es más, las relaciones interproximales serían con el próximo humano y con el próximo no humano, o lo otro existencial.
Y es el ser de la educación, perfecto. El ser de la educación, por ejemplo, en manos de las ciencias sociales y de cualquiera de los saberes culturales, se llaman saberes culturales, biología, matemáticas, etc., lo relacionado con la cultura, se fortalecen cuando generamos escenarios para desarrollar comprensiones. Es decir, que no solamente construyamos significados, sino que también vivamos experiencias que nos permitan resignificarlos, construir mayores, resemantizar. Pero no basta con tener comprensiones, con adquirir comprensiones. Es necesario poner esas comprensiones en obra de vida. Y ahí están los ejemplos de matemáticas, están los ejemplos de todas las asignaturas. Hablaban de trabajar en equipo, es lo mejor. Lo importante es que un estudiante, si está hablando de ética o de relaciones, etc., pues promueva los escenarios para que las actividades que coloque un profesor, llámese tareas, etc., tengan varios tipos de desempeños. Uno, desempeños cognitivos, ¿no? Donde procesen información y garantizar que esa información que el estudiante lee se convierta en conocimiento, es decir, en conocimiento claro. Segundo, que ese conocimiento, una vez está claro, se convierta en comprensiones, porque yo puedo tener un conocimiento intelectualmente claro, pero me puede faltar experiencias para reconfirmar, y es lo que se llaman comprensiones. Y en tercer lugar, otro tipo de actividades que permitan a los estudiantes poner las comprensiones en obra de vida, es decir, realizar actividades pluriversales, es decir, por y para la vida, para el otro humano y para lo otro, lo humano. Es decir, formar seres ótricos. ¿Qué serían seres ótricos? Los que cuidan del otro, pero también cuidan del otro. Seres ótricos. Seres con interonomía, con equipaje para gobernarse a sí mismo, pero también para someterse a las leyes de la vida que nos imponen ser ótricos, ser para el otro y ser para el otro, que nos imponen adquirir comprensiones y poner esas comprensiones en obra de vida. Por eso hemos venido proponiendo que en el análisis del discurso no solamente desarrollemos desempeños para la comprensión literal, muy bien, para la comprensión inferencial, muy bien, para la comprensión crítica, muy bien, pero faltan los desempeños edificantes, que pongan todo eso, que constituya una sumatoria en favor de la vida, al servicio de la vida entrelazada. ¿Sería eso? Sí,